que Valeria, así que no puede Tiene ser. que ser 86, 85. Por lo menos, o sea. Ok, ¿Cuándo se cerró Baderech? ¿Alguien sabe? Es lo que le pregunté. es la pregunta que ustedes tienen Que responda. que responder. Pero cuéntenos cómo llegaron a Baderech, Bueno. alguna vivencia. Yo llegué al interesante. Ken de Aranguren, que hoy vi una foto que salió en el grupo. Yo estudié en el barrio de Flores, en Maimónides, y mi hermana iba al Ken, y ella fue la que me trajo al Ken. Así que, y ella estaba en el grupo, no me acuerdo ya qué grupo, pero estaba con Gustavo Grines en el mismo grupo. Y ella me trajo a la Tuma, y ahí empecé. Tenía 12 años. 1982. Ujú. Bueno, yo a esa edad iba a los grupos de hebraica, en el 82, así, después recién había vuelto de Estados Unidos. Y estuve en hebraica 3 años y después dejé ir a los grupos y dentro en la ORT, iba a la ORT, en mi división había gente de todas las Trumot Noar y un par de chicos de Betar me llegaron a Betar. Estuve ahí un mes, no me gustó. Y después había otro chico de mi división, se llamaba Dani Nakach, alias Chamaco. Me trajo a la Tnuá y bueno, ahí me quedé hasta hoy. Y recuerdo, los primeros momentos eran dual. Yo fui a una escuela religiosa, justo había hecho el bar mitzvah, y entonces iba a leer la Torah los sábados a la tarde, era Hazan, leía la Parashat Shavua y de ahí me iba al Ken, que estaba al lado. ¿Estaban en la misma kutzá ustedes dos? Sí. Sí, sí. ¿Cómo se llamaba? Letamid Yahat. Leta Ajá. Minio. Leta. ¿Los madrijim quiénes eran? Luis fue a Madrid, Luis, Judith. Luis Ofer. Luis Ofer, Judith. No juntos. No al mismo tiempo. Ah, ok. Porque Eran estábamos novios. juntos. Chuli fue. Grines un poco también, Grines, Gustavo un Grines. poco. O sea que, Luis y Grines Judith también. también estuvieron en Baderech. Obviamente, si era Madrid Sí. nuestro, No, pero no sé si fueron en Bateres, Madrijim o en Tzavta. puede ser, pero estaban en Madrid. No, estaban en la Shomerat Zahir. Antes estamos divididos en 3. Sí. Entonces, ellos No, no puede vienen ser. de Baderes. No Gustavo es vienen de de Baderes, pero Sí, Gustavo no dijo. Estaba que- Marcelo Laufer. Marcelo Lauber. Marcelo Laufer. Lauber. Puede ser que vengan de otro lugar. ¿Y qué se acuerdan de...? Sí. Éramos 3 Kenin. A ver, En tu época uno se había desaparecido. Ya no había se quedaban más, ya no había dos. más. Era un solo Ken. En mi época No ya existían, no no había estaban más más. otros. Había un solo Ken en mi época ya. Ya está. No había Ok. más otros dos Kenin. Eran todo el que estaba en Yomarat Seguir estaba en Badere. Estaba ahí, no había más. Sí, todos los de Badere. ¿y vos qué decís, nos Turco? fuimos al Tzavta. ¿Qué- Eran 3 Kenim de la Shomerat Zahir. Era Baderes y 2 más. No me acuerdo. De Arcein. Uno estaba en San Martín, Sí. venía en San Martín. Sí. O sea, Ok. Y bueno, había rivalidades entre nosotros y en algún momento nos juntamos. sí. Despi, Pelusa, no estaban en Baderes. ¿Cómo que no? Si jugamos al fútbol juntos. Pero no eran de Baderes. Pero- Se sumaron, ya era la unión. Sí, era la unión. Ya no existía más Baderes Sí. en realidad. Entonces era ya la unión. Ale, Era en el Ken de Baderes recibimos a todos. Ale también. Dale, Despi. Moldavski. Sí. Claro. Sí. Todos ellos. Y Sí, Roberto, ellos eran el grupo. y Roberto Moldavski, el famoso, vos sabés que Sí. Sheliach. ¿De qué? Fue Sheliach. Sí, sí, sí. Loco. Sí, sí. El famoso. En Argentina, está en todos lados. En la Em, llena de teatros. ¿Qué se acuerdan de la época de la Tnoa como Hanijim? ¿Qué se hacía o qué les llamaba la atención? ¿Por qué iban al Ken? ¿De qué se hablaba? Más que recuerdos de hechos, me recuerdo de sensación. Era la sensación de poder hacer todo lo que queríamos. Por un lado libertad, por otro lado responsabilidad y de hacerlo. Y de comprometernos al máximo. Es algo que todavía lo siento. Se siente. Sí, para mí fue, digamos, muy distinto de lo que era en hebraica, los grupos de hebraica, ¿no? Donde es más como
que te cuidan, que sos un nene, y después pasar ahí a Baderech era, bueno, acá ya está, vos decidís qué haces, es la libertad total, digamos. A veces esa libertad total en chicos de nuestra edad se manifestaba de manera no muy positiva, pero era sentir eso, ¿no? Y fue toda una evolución, como decía Rubén, como él en su, digamos, yo ahí en Baderech es cuando me convertí en ateo, digamos. Hay cosas que fui cambiando de mi personalidad, de mi forma de ver las cosas, o por lo menos me lo pude aceptar a mí mismo, porque, digamos, uno creer en Dios es medio raro, ¿no? Pero si lo haces desde chico, seguís haciéndolo. Es interesante, nos preguntás de recuerdos y hablamos de nosotros mismos, porque no se puede separar. Nos formó nuestra identidad. Es parte, claro, es exactamente eso. Entonces, preguntás de Baderech y hablamos de nosotros. Estar en Baderech, empezar a leer textos de Marx, textos de Borjo, cosas que nunca, ¿no? Empezar a entender qué es el sionismo socialista, cosas que nunca antes había sabido, ¿no? Todo el tema del sionismo, verlo de una perspectiva totalmente distinta. Antes, Israel siempre fue parte de nuestras vidas, pero nunca de la manera que fue después, gracias al lavado de cerebro que pasamos en el Shomer Hatzair. Sí, vos también tuviste parte en eso. Con respecto a lo que ustedes dicen de la autogestión, también en Baderech y también, digamos, porque es difícil de Natec, claro. También la parte de... Sí, para nosotros hacer algo continuo, es algo que realmente ustedes utilizan la palabra autogestión también, ¿no? Que sí, no es una palabra de mi época. No. Pero siempre había un sheliach ahí, siempre había una persona mayor que era la que, digamos, marcaba la senda. Sí, más o menos. Entonces era algo ficticio, ¿no? Era una sensación de que, nosotros somos los dueños del Ken. Mira, pero depende, hay que verlo. Los contenidos de las Peulot los decidíamos nosotros, los Tojniot de los Mahanot los hacíamos nosotros, no solos, los hacíamos nosotros. Lo que pasaba en cada Heder y Heder de las Peulot, estábamos nosotros solos con los Hanekem. La parte económica lo manejábamos nosotros, un chico. Era un pequeño mundo en el que nosotros nos manejábamos y decidíamos. Vos desde tu punto de vista podrás decir qué es lo que vos vivías como Sheliach, que nos veías a nosotros, si nos dejabas hacer que Ilu o que de verdad éramos hasta un punto de vista autogestivo. Interesante. ¿Cuál es tu punto de vista de eso? También el tema, el otro que no era ahí en frente al Parque Centenario donde hacíamos el diario. Sí, exactamente. Ahí. Había. Ahí también estaba, sí. Pero funcionaba como pero hacíamos el diario. De mitad de semana. Sí. Ahí íbamos a hacer el diario. Ahí estaba Nueva Zion quizás también. Nueva Zion estaba en Junín. Qué sé yo, había muchas cosas que me resulta muy difícil pensar que había algún adulto ahí que estaba mirando. Si no, había que encarcelarlo al adulto por... El diario que escribíamos se nos daba la gana. Sí, nunca nadie nos censuró. Una vez me parece que sí nos habían dicho algo. Pero después que lo publicamos. Después que lo publicamos. Sí. Comparamos Sabra y Yatila con el Holocausto o algo así y hubo repercusión. Sí. Pero la época es época todavía de dictadura. Desde el 82. No, ya no. Estamos hablando... No, en el 83 ya terminó. 83 se sube Alfonsín. Nosotros no estuvimos en la Tnualá, correcto. Pero sí participábamos mucho de todas las marchas que hubo después, contra la amnistía y contra el punto final. Muchas marchas, ahí eso sí participamos mucho. Como a Shomer Hatzair, o mejor dicho, como la Juventud Sionista Socialista. ¿Cómo vieron a la juventud? Ustedes eran chicos tal vez, de que venían de la época de la dictadura, de que no se podía hablar o tener o leer. No, cambió mucho, para mí cambió mucho después. Todo lo que no se podía hablar, no se podía hacer nada, después del 83, 84 ya, sí, con temor obviamente, ¿no? Pero
Pero como adolescentes yo no me acuerdo de habernos privado de algunos temas de hablar o algo por el estilo que en la TNUA haya tipo de miedo. O sea, Ok. nosotros en el 82 teníamos 12 años, 13 años, éramos chicos. Ya no somos más de esa generación, digamos, que vivió la adolescencia bajo la dictadura. Ok. Campamentos, actividades, algo especial. Nos quedamos a dormir. Madrige, ¿cómo se dice? Charismatic. ¿Qué es? Bueno, mis madrijim, que los miramos desde abajo, es toda la shikva de la gente que hizo Aliyah Yitzhak. Okay, ממש השפיע עליי, יש עלינו כולנו, ממש. Nos educaron, nos formaron, trabajamos juntos. Trabajé en Macor con Gustavo, con Judith. Después en Tzavta. Esos pastores fueron los madrijim. No, los veíamos como los dioses. Gente que sabe, ¿no? Gente que sabe, eso era. Como, no sé qué sabes, como que nunca íbamos a saber como ellos. Bueno, eso pasó en muchas épocas, etapas. Pero. No, en el Ken nos quedábamos a dormir, hacíamos actividades nocturnas. Hacíamos de todo, vivía nuestra vida. Sí, claro. Nos casamos, él y yo nos casamos. Sí. Bueno, pero ya estamos hablando de la parte de la Shumeda. Sí, entiendo. Y específicamente se acuerdan, entonces vos decís que en el Ken de Baderech fue la unión de las tres diferentes, las tres, y después el paso a Tzavta, en la calle Perón. Cangallo. Cangallo. ¿Les dijeron de que iban a estar en un centro comunitario? Bueno, por supuesto estábamos muy en desacuerdo, muy enojados. Lo que más nos chocó es la diferencia que había entre Yelmo como lugar, ¿no? Y aunque al principio estaba bastante sucio, lo tuvimos que limpiar. Como que era el Ken de Baderech estaba ya como por los años de uso, digamos, todo. Cada lugar tenía historia, ¿no? Y estaba. Emilio Mitre, estás hablando. Sí. Después cuando pasamos a Perón, a Yelmo, era como todo más limpio. Era como pasar a Hebraica. Claro. No nos venía bien. Sí, yo me acuerdo, el piso de la TNUA. Entonces, creo que al principio hicimos cosas para hacerlo parecer más a lo que teníamos antes. Mugre. Sí, pintar las paredes. Pintar y carteles. Cosas, Queríamos hacerlo más un hogar, digamos, más como era lo que teníamos en Baderech. Claro. En Baderech teníamos un hogar, era nuestra casa. Y después, no sé, teníamos muchas ideas. Con algunos chicos teníamos ideas de ir a vivir ahí en el sótano. En Yelmo había mucho lugar, sí. Entonces decíamos, bueno, dale, vamos a empezar a vivir juntos, solos acá, ¿viste? Al final no se dio, no sé por qué. Por suerte, vivir en el sótano hubiera sido muy saludable. Fueron ideas que teníamos en esa época. Una de las características fundamentales de Baderech desde los comienzos es la cuestión fundamental de que trabajan en la Keilah Sfaradit con o sea, ideas de Hashomer Hatzair, del Kibbutz Artzi, en la Keilah Sfaradit. Desde el año ¿Dónde está el punto de eso? Menos desde el año 82, no sé antes, eso ya no existía más. La identidad de ser sefaradí no tenía ningún lugar, por eso nos llamaban a mí el turco, porque era el único de la Kutzafil. Éramos dos, pero me llamaban el turco. Estaba también. Sandra, ¿no? Sandra entró después. Después, no, estaba esta piba, ¿cómo se llamaba? Bueno, ya me olvidé los nombres. Pero el tema de sefaradí no tenía ningún lugar, ningún recuerdo. Nada.
nada, no podías nada. Ujú. El tema de Ashkenazí, Sfaradí, solamente Israel, sionismo socialista, nada. Yo ni siquiera sabía que había sefaradí ashkenazí. Era el Ken Sfaradí, ¿entendés? De Registaber, ¿no? Pero Sí. cuando estábamos ahí, no era issue, claro. Ok. No sé cuándo se rompe eso, es tu Habría trabajo histórico, habría en que qué verlo. momento deja la Vamos a identidad de... encontrar. Sí. Puede ser también debido a los números, ¿no? Había en Argentina mucho menos judíos sefaradín que ashkenazí. Ujú. Bueno, el higayón, ¿cómo se dice? El razonamiento ese de fundar una Tnuá Sfaradit en los años 60. Si hay muchos, entonces está bien, pero en el momento que la cantidad de la gente en las Tnuot en general fue disminuyendo, Sí. ya no tenía. Pero bueno, no por casualidad estaba en Aranguren antes que en Emilio Mitre, ahí estaba la comunidad Sí. sefaradí. Sí. Ah. Ok, algo más interesante. ¿Querés que te contemos cómo rompimos el Ken cuando nos fuimos? Eso sí es interesante. A ver, ¿qué hicieron Emilio Mitre antes de irse? Nosotros estamos un poco enojados que nos mudábamos, aunque el Sheliach nos decía va a ser mejor, ¿no? ¿Quién era el Sheliach? Carlos. Carlos, ok. Sí, ok. Carlos. Y entonces nos dijo, sí, le vendimos el lugar a Petar, que era lo peor que nos podía Era decir. más odiado que... Y vamos ahí a Yelmo. Para nosotros ir a un lugar que era una fábrica de aspiradoras, nos parecía medio... Pero bueno, entonces como que creo que sacamos todo nuestro odio, bronca, no sé. Sí. Pero si algo que hubiera que contar, no es eso. No, un poco, para ser gracioso. Rompimos todo, todos los muebles, todo. A Rubén le gustaba hacer taekwondo con patadas y rompimos todo, no dejamos nada sano. Todo lo que había lo rompimos. No le dejamos nada, Betar. Lo cual, en retrospectiva, estaba mal. Estuvo Acto mal. de barbarie. Sí, tendríamos que haber ido a la cárcel por eso. Pero bueno, de todas maneras, Excelente. fue lo que fue. Y nadie nunca nos dijo nada de eso. No sé si se dieron cuenta. No sé, porque nosotros cerramos. tiramos la llave. Nosotros fuimos los últimos en estar ahí. En esa época ya éramos nosotros los que mandábamos, digamos. Más que, No éramos los Bogrim todos. no éramos Bogrim, pero éramos los más activos. Ujú. Y bueno, y así se dio. Así que... Ok. ¿Quieren completar y decir cuándo hicieron Aliá y qué hacen hoy en día? Eso todavía no nos acordábamos. Para resumir la bueno, cuestión. nosotros hicimos el día en un gadín sudamericano, Ayacún, donde estamos ahora. Y no queríamos venir a Ayacún, y nuestro Sheliach de ese entonces, un tal Gadi Rauner, y vivía en Yacum, entonces no sé cómo fue que la Tnuá eligió Yacum. Protestamos, estaba en la Sojnut, ¿cómo se llamaba? De Megiddo. ¿Quién? ¿Rubén Sadán? Rubén, no sé por qué, me acuerdo que le protestamos a Rubén. Rubén No era de la Tnuá. Sí, de la Tnuá, pero era otro cargo, no era nuestro Sí, Sheliach. la casa Mishlachat. Sí. Y le protestamos, nada. Van a Yacum, la Tnuá eligió Yacum. Ok. Éramos un ganín sudamericano, éramos como 25, de Chile, Argentina, Brasil y Uruguay. La mayoría de Argentina y Brasil. Y bueno, llegamos yo el 15 de agosto de 1991. Ujú. Yo en noviembre del 91. Sí. Y bueno, nos casamos todos ahí, antes de hacer Aliá y vinimos. Todos los que estaban en pareja. Todos los que se casaron. Todos los que se casaron. Mm. Y bueno, fue hace muchos años.
טוב. זהו? חזק תודה רבה. ואמץ. תודה. ככה.